Sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. El evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy celebramos la conversión del evangelista San Mateo. Y el evangelio nos narra en muy pocas líneas qué tan fuerte fue el mensaje que San Mateo recibió, que hizo que dejara todo y lo siguiera. Te sorprenderías al escuchar ese discurso que cautivó a Mateo. Te sorprenderías y tú quizás también quisieras escucharlo, porque las palabras que Jesús pronunció sobre el evangelista San Mateo hicieron que él se levantara y dejara todo. ¿Te gustaría saber qué fue lo que Mateo escuchó para que empezara a seguir a Jesús? Dice así el evangelio: «Cuando se iba de ahí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió». ¿Escuchaste bien? Lo único que escuchó Mateo para empezar a seguir a Jesús fue esa palabra: sígueme. Y fue suficiente que Mateo dejara todo y se lanzara por quien era el todo, Jesús. Momento enseguida en el evangelio nos dice que en cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues y aprender qué significa: misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Me gusta mucho que la liturgia haya puesto este evangelio junto como si fuera la misma escena, porque en realidad podemos decir que es exactamente lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Jesús nos pide que lo sigamos, pero somos nosotros quienes tomamos a Jesús en nuestra casa. No, es Jesús quien nos dice: «Ven, sígueme». Pero pareciese que fue Jesús quien siguió a Mateo a su casa. Porque aquel que sigue a Jesús, lleva a Jesús a su casa. Aquel que sigue a Jesús, lleva a Jesús a su trabajo, a su escuela, a su vida cotidiana. Es que es Jesús quien nos pide que lo sigamos, pero al final es Dios quien termina acompañándonos en nuestro diario vivir. Seguir a Jesús es llevarlo a tu casa. Seguir a Jesús es llevarlo contigo. Seguir a Jesús es vivir con Él y como Él. ¿En dónde? Ahí, precisamente donde tú vives. Seguir a Jesús es darte cuenta de tu pobreza. Y creo que ahí es precisamente donde radica la importancia de la conversión de San Mateo. Porque Mateo, como un cobrador de impuestos, era una persona que, ante los ojos del mundo del día de hoy, quizás no le faltaba nada. Tenía un muy buen trabajo, tenía muy buen ingreso económico, tenía muy buenos bienes materiales. Gozaba de buena fama, de buen prestigio ante la sociedad. Él era recaudador de impuestos para el gobierno y para el gobierno romano. Pero resulta que Mateo estaba decepcionado de su vida. Y es ahí donde quizás Mateo, a diferencia de muchos, él sí se daba cuenta de su pobreza.
Mateo sí se daba cuenta de su miseria. Mateo sí se daba cuenta de que su vida había caído en una rutina. Había caído en algo tan superficial, tan vago, tan superfluo, que le bastó solamente una palabra de Jesús para que él lo dejara todo y lo siguiera. Ahora la palabra se levantó. Sí, podemos decir que Mateo estaba sentado en la mesa de recaudador de impuestos, pero también la palabra levantarse significa mucho en la Biblia. San Pablo nos dice en otro texto, levántate, despierta tú que duermes. Levantar es como dejar ese letargo, es como dejar esa situación de tristeza, de somnolencia, de depresión. Levántate. Mateo se levantó de ese lugar y siguió a Jesús. Lo que quiere decir es que antes la vida de Mateo era una vida sedentaria, era una vida triste, era una vida vacía, era una vida sin sentido. Y es ahí donde cuando escucha a Jesús se lanza con esa invitación que no podía despreciar. Pareciese que las grandes conversiones requieren estos dos movimientos. Uno, el reconocer nuestra miseria. Reconocer que estamos enfermos, reconocer que somos pobres, reconocer que estamos incompletos, reconocer que necesitamos. Y el segundo movimiento es reconocer a Jesús como la fuente de nuestra vida, es reconocer la grandeza de Él, es reconocer que Él es el que nos sana, que Él es nuestra medicina, que Él es la vida que estamos buscando. Dos movimientos, reconocer nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Esto fue lo que Mateo hizo. Él ya había reconocido que era un pecador. Él ya había reconocido que estaba mal. Él ya había reconocido de una u otra forma que la vida que llevaba no lo llevaba a ningún lado. Pero le faltaba el reconocer a Jesús como la salud, como su vida, como su bienestar. He oído algunas críticas que hacen a la Iglesia Católica donde nosotros cada domingo y en cada misa empezamos con un acto de confesar nuestros pecados y decir por mi culpa, por mi grande culpa. Pero no es para que nos quedemos ahí, no es para que nos quedemos mirando nuestra miseria, sino para que momento enseguida podamos mirarlo a Él como la grandeza de nuestra vida. Porque no puedes reconocer la grandeza de Dios si primero no te das cuenta de tu necesidad. No puedes reconocer que Él es la vida si primero no te das cuenta que estás muriendo. No puedes reconocer que Él es el amor si primero no te das cuenta de tus limitaciones. Tenemos que darnos cuenta de en dónde estamos, de lo vacío que pudiera estar nuestra vida, para entonces ser capaces de reconocer a Él como la vida, como la salud, como el bienestar, como nuestra dicha, como el Dios que nos ama. No te quedes solamente pensando que yo soy pecador, nadie me quiere, estoy triste, mi vida está vacía, estoy hundido en el abismo. No, eso es quedarte a la mitad del camino y es tanto como no haberlo empezado. Después de reconocer dónde estamos, es importante reconocerlo a Él como nuestra vida, como aquel que es el único quien nos puede sanar. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. En la traducción que leímos ahorita dice, yo no he venido por los que están fuertes. El médico no está por los fuertes, sino por los débiles. En otras traducciones dice, el médico no busca a los sanos, sino a los enfermos. Y pudiéramos parafrasear esto y decir, Jesús viene cuando yo me reconozco necesitado. Si yo estoy lleno de soberbia, si yo estoy lleno de orgullo, si yo siento que no necesito nada, aunque lo necesites, el hecho de que tú te creas satisfecho es suficiente para no dejarlo a Él entrar. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y fue Jesús quien siguió a Mateo a su casa porque comió con Mateo, comió con los publicanos, comió con los recaudadores de impuestos. Jesús es quien nos invita a seguirlo, pero somos nosotros quienes lo tomamos en nuestra casa. Jesús nos invita a seguirlo, pero es Él el que quiere entrar a nuestra casa. Y para que Jesús entre a nuestra casa, primero nosotros tenemos que echar fuera nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Porque si nosotros nos creemos satisfechos, no va a entrar, no va a poder sanarnos. Si yo me creo sano, no voy a tomar la medicina.
Tengo que reconocer mi debilidad y echar fuera mi soberbia para que Él pueda entrar. Ese es el diálogo que Jesús tiene también con el fariseo. ¿Verdad? El fariseo se sorprende y dice, Él es un pecador, ¿cómo entra con pecadores? Precisamente, la salud, la vida, el amor llega a donde se le acoge, a donde se le necesita. Aquellos que están hartos no van a entrar con Él. Te voy a contar una anécdota. Había un perro que tenía mucha sed. Y cerca de donde estaba el perro estaba dando vuelta en un lago de aguas cristalinas, de aguas tranquilas, de aguas limpias, serenas. Pero cada vez que el perro se acercaba a tratar de beber del agua de ese lago, veía su reflejo en el agua y se espantaba y se echaba para atrás porque él veía a un perro que estaba sediento, a un perro enojado que iba con toda la intención de querer atacarlo. Era su propio reflejo lo que impedía que el perro pudiera beber de esa agua. A veces a nosotros nos pasa así. Estamos muy cerca del agua, del manantial de la vida, del amor de Dios, pero a veces es nuestro propio prejuicio, nuestra propia soberbia, nuestro propio ego quien nos impide beber del agua de la vida. No fue sino hasta el momento en que el perro decidió cerrar los ojos y dar un brinco de fe y entrar al agua, cuando desbaratando su imagen pudo entonces beber y saciarse de esa agua. No será hasta entonces cuando nosotros desbaratemos nuestra imagen y nos demos cuenta que todo lo que hemos construido no es suficiente, sino que lo necesitamos a Él. Lo único que impide que Jesús entre a nuestra vida pareciese que es nuestro propio ego, nuestro propio pecado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que con una sola palabra es suficiente de cambiar nuestras vidas cuando nosotros somos capaces de escucharlo. Que sea Él, el Dios del amor, quien nunca se canse de hablarnos y quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 movimientos. Reconocer que estamos necesitados y reconocer que es a Él a quien necesitamos. Si nosotros reconocemos esto, bastará una sola palabra: sígueme, para que nosotros lo sigamos a Él. Cuando tú no estás consciente de tu condición, ni aunque te predicaran por horas, sería suficiente. Y cuando tú estás consciente de tu necesidad y de quién es Él, basta a veces una sola noción del Espíritu para hacer oración y rendirnos ante Él. Y Él no nos pide nada, al contrario, nos da todo, porque Él es la salud, la vida, el amor, el bienestar que estamos buscando. Que tengas un excelente día.